En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Adorado Jesús, reconocemos nuestra nada y adoramos y amamos al todo. Nos unimos contigo en tu voluntad. Continúa formando tu vida en nosotros, extendiéndola y haciéndola crecer hasta la plenitud que tú determinaste, que tú deseas vivir en cada uno de nosotros. Ave, oh María, llena de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú entre las mujeres, bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Muy buen día. Después de una larga suspensión, Dios nos permite hoy reunirnos. Hoy es 1 de julio. ¿Qué pensamos cuando escuchamos julio? ¿Julio de qué es mes? Sabemos que mayo es el mes de la Virgen, que junio es del Sagrado Corazón, que octubre es del Rosario, septiembre de la Biblia y julio. Es de la sangre de Jesús, es el mes de la sangre de Jesús. ¿Por qué será el mes de la sangre de Jesús? Bueno, para muchos de nosotros es un tanto nuevo que julio sea el mes de la sangre de Jesús. Es así como, sí, yo no sabía. ¿Por qué es mes de la sangre de Jesús? Tiene una historia. Y es que en 1849 en Italia estaban en la guerra de independencia, creo. Bueno, no de independencia, pero una guerra italiana. Y el Papa se refugió en otro lugar, en Gaeta, y se refugió con unos religiosos de la sangre de Cristo. Entonces la guerra se alargaba y el superior le sugirió al Papa que hiciera una fiesta a la sangre de Cristo, y eso con fin de obtener pues la ayuda para que terminara la guerra. Entonces un 30 de junio de 1849 el Papa hizo una declaración de que tenía la intención de poner una fiesta a la sangre de Cristo. Pues la guerra se acabó y él volvió a Roma. Luego, el 10 de agosto de ese mismo año, instituye la fiesta. La fiesta sería el primer domingo de julio para la sangre preciosa de Cristo. Después el Papa San Pío X puso que la fiesta sería un día fijo, el 1 de julio. Hoy es 1 de julio. Después, en el Concilio Vaticano II, se quitaron muchas fiestas. Había muchas y quitaron muchas. Y pusieron una misa dedicada a la sangre de Cristo para que se celebrara durante todo el mes de julio. Pero bueno, en algún tiempo, hoy, fue fiesta de la sangre de Cristo. Y quedó el mes de julio como mes dedicado a la sangre de Jesús. Cuando mi papá escucha un trueno en las tormentas, ¡pum!, y dice sangre de Cristo, y es así como una expresión, yo la escuchaba de niño y decía,
Eso debe ser muy importante. Era así como muy fuerte la expresión, sangre de Cristo. Y estamos acostumbrados ya se hizo costumbre, hablar de la sangre de Jesús así como algo a la ligera. Pero, ¿qué es la sangre de Cristo? ¿Por qué veneramos la sangre de Cristo? No solo veneramos, adoramos la sangre de Jesús. ¿Qué queremos decir cuando decimos sangre de Cristo o la preciosa sangre? Actualmente lo usamos y no se escucha mal decir lo usamos, pero sí, usamos la invocación a la sangre de Jesús como una invocación de protección. ¿Pero qué es la sangre de Jesús? Eso intentaremos ir respondiendo a lo largo de esta plática, que espero no sea muy larga. Pero a mí en el libro de las 24 horas de la Pasión, en la flagelación, que es la hora 16, Luisa está contemplando a Jesús siendo flagelado y dice que es tan fuerte la tempestad de golpes que ni siquiera se escucha lo que Jesús dice. Pero Luisa dice, yo me acerco a Él, me abrazo a sus pies para recibir los golpes y también para ser bañada con su sangre, con la sangre que diluvia. Y eso fue la pasión de Jesús, un diluvio de sangre. Hubo un diluvio de agua en los primeros 2000 años de la creación. Después hubo un diluvio de sangre de Dios. Y en ese diluvio, en la flagelación, Luisa pone atención a lo que Jesús dice mientras gime bajo los golpes. Y sus palabras son estas. Espero que nos las dirija a nosotros. Dice, vosotros, todos los que me amáis, vengan a aprender el heroísmo del verdadero amor. Vengan a apagar en mi sangre la sed de vuestras pasiones, la sed de tantas ambiciones, de tantas vanidades y placeres, de tanta sensualidad. En esta mi sangre encontraréis el remedio a todos vuestros males. Esa última frase merece ser considerada y creída. En esta mi sangre encontraréis el remedio a todos vuestros males. Jesús nos dice, vengan a pagar en mi sangre la sed de las pasiones, de las ambiciones, de las vanidades, placeres y sensualidad. Esa sed que causan las pasiones aunque es un desorden, lo que mueve es el deseo de satisfacción, de encontrar una sensación de plenitud. Y el hombre equivocadamente busca eso
en la satisfacción de las pasiones, en las ambiciones, en las vanidades, en los placeres y en la sensualidad. Y por cierto, no encuentra allí la satisfacción, pero lo sigue buscando frenéticamente, desesperadamente allí. Si Jesús dice que en su sangre se apagará esa sed, ¿qué nos está diciendo? Que en su sangre está la plenitud de la vida, la plenitud de la felicidad y de los bienes. ¿Cuándo comenzó el diluvio de la sangre de Jesús? En Getsemaní. En la segunda hora de agonía en Getsemaní, ¿qué sucede allí? ¿Por qué Jesús empieza a sudar sangre? Y no me refiero al aspecto físico, sino el motivo espiritual por el que sucedió eso. ¿Qué desencadenó que Jesús tuviera que sudar a ríos su sangre? En la segunda hora de agonía, que es la sexta hora de las 24, dice Luisa que ve cómo todos los pecados, todas las miserias, las debilidades, todos los delitos más enormes, las más negras ingratitudes, como si fuera un ejército, viene en contra de Jesús, como si fuera una jauría enorme de perros, y vienen a morder y a destrozar a Jesús. Nuestros pecados, nuestras debilidades, miserias, ingratitudes, delitos inmensos, todo viene y se le echa a Jesús. ¿Y Jesús cómo hace frente? ¿Con espada? No, ya había reprendido a Pedro, guarda eso. ¿Con qué hace frente Jesús? Hace romper sus venas y como ríos deja salir su sangre. Y dice Luisa esta frase: de modo que das sangre por ofensas. Cuando alguien nos da una ofensa, lo que tenemos ganas de darle es un golpe, darle una escupida. Jesús hace frente a toda nuestra maldad dando no golpes, no escupidas, sino su sangre. Para mí, para ti que escuchas, ¿qué es tu sangre? ¿Lo compraste en la esquina como un accesorio? No, es algo vital. Es tu vida. La circulación de esa sangre forma tu vida. Pues eso hace Jesús. Dice Luisa, Jesús das sangre, tu sangre, por ofensas. Das vida por muerte. Nosotros te enviamos nuestra muerte y tú nos das tu vida en tu sangre. ¿Por qué la sangre? O sea, si nos ponemos a considerar la función biológica que tiene en nuestro cuerpo la sangre, pues le debemos todo. O sea, hay sangre y está en movimiento, hay vida. La sangre lleva con su circulación todo lo que necesita el organismo en todos sus distintos miembros para que viva. Tan solo desde ese aspecto biológico ya podemos entender la importancia de la sangre. Pero en la Biblia,
la sangre en el Antiguo Testamento tiene una importancia muy fuerte. En el Antiguo Testamento, para que hubiera el perdón de los pecados, se hacía ritos en los cuales se derramaba la sangre de animales. Y Dios les había prohibido, aunque les había permitido comer carne de animales, les prohibió comer la sangre, beber la sangre, comer o beber. ¿Por qué? ¿Qué motivo les dijo Dios? Está en Levítico, el libro de Levítico, capítulo 17, versículos 11 y 14. Dice: porque la vida de la carne en la sangre está. Y en el libro del Deuteronomio 12, 23, dice: la sangre es la vida. La sangre es la vida. ¿Por qué en el Antiguo Testamento Dios no dejaba que el hombre comiera la sangre de los animales? Porque el hombre no estaba hecho para recibir la vida de un animal, sino para recibir la vida ¿de qué? De Dios. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. La vida eterna es la vida propia de Dios. Entonces, en todo el Antiguo Testamento no era posible comer sangre de ningún animal. ¿Hasta cuándo un israelita comió sangre? Cuando Jesús le dio la suya. Después de que, como Dios da la orden, beban, es mi sangre, es mi vida. Les hago una transfusión de mi vida en mi sangre. En la séptima hora de la pasión de Jesús, que es la tercera hora en que Jesús está en Getsemaní, Luisa se dedica a tomar la sangre de Jesús y llevarla junto con la Virgen María y con los ángeles espiritualmente a todas las personas. Es un giro. Y con respecto a las almas que están en pecado, Luisa le dice a la Virgen: Madre, la sangre de Jesús contiene la vida, derramémosla sobre ellos para que les regrese la vida. Pues bueno, un día como hoy, o sea, un 1 de julio de 1924, en el volumen 17, Luisa está oprimida. ¿Por qué? ¿Por qué estaba oprimida Luisa? Porque estaba sometida continuamente a una pena mayor que la del purgatorio y muy parecida a la del infierno, que era la privación de Jesús. Y bueno, sin embargo, ella no se detenía en su deber de acompañar a Jesús, girando, orando, de unir sus actos a los de Él, y llega el momento de la dolorosa flagelación. Y entonces Jesús se mueve en su interior y dice Luisa: llenándome toda de su adorable persona, o sea, haciéndole sentir como Él la llenaba a ella. Y Luisa le quería decir cómo se sentía ella, y Jesús le impone silencio y le dice: hija mía, recemos juntos un día como hoy. Y dice Luisa: ¿cómo era bello y conmovedor oír rezar a Jesús? Y como estábamos en el misterio doloroso de la flagelación,
se hacía ver chorreando sangre. Imaginen la escena, Jesús en la flagelación derramando su sangre de tantas heridas de las cuales habían arrancado su carne. Y mientras está así, Jesús dice esto: Padre mío, te ofrezco esta mi sangre. Haz que esta sangre cubra todas las inteligencias de las criaturas y haga vanos todos sus malos pensamientos. Haga vanos, o sea, les quite la sustancia mala. Disminuya el fuego de sus pasiones y haga resurgir inteligencias santas. Esta sangre cubra sus ojos y haga velo a su vista, a fin de que no le entre el gusto de los placeres malos y no se ensucien con el fango de la tierra. Esta sangre mía cubra y llene su boca y deje muertos sus labios a las blasfemias, a las imprecaciones, a todas sus malas palabras. Padre mío, esta mi sangre cubra sus manos y le dé terror de tantas acciones infames. Esta sangre circule en nuestra voluntad eterna, esa voluntad eterna que abarca todos los tiempos, todos los espacios, lo creado y lo increado. Y Jesús dice: esta sangre circule en nuestra voluntad eterna para cubrir a todos, para defender y para ser arma defensora en favor de las criaturas ante los derechos de nuestra justicia. Y dice Luisa: ¿pero quién puede decir el modo como rezaba Jesús y todo lo que decía? O sea, Jesús dijo muchas más cosas que Luisa no encontró el modo de escribir, como solía pasar. Entonces, la sangre de Jesús, la vida de Jesús, derramada no para mojar la piedra del Calvario, sino para cubrirnos, y no cubrirnos solo como un vestido, sino para penetrar en nosotros y circular como vida nuestra, formando en nosotros la vida de Jesús. Justino, ¿qué tipo de sangre eres? B positivo. Ok. ¿Y solo ese tipo de sangre? ¿Y solo ese tipo de sangre? ¿No tienes otra? Lo que quiero decir es que en un organismo solo hay un tipo de sangre. Si vas a que te hagan una transfusión y te ponen de otra, ¿qué te pasa? Lo más seguro es que no, te mueres tú, yo no. Bueno, pues en el cuerpo místico de Jesús, ¿cuántos tipos de sangre debe haber? Solo uno. ¿Cuál? La de Jesús.
El punto es que en ese cuerpo místico que somos nosotros, pareciera que hay muchos rincones, muchos miembros muertos porque no dejamos correr en nosotros la vida de Jesús, su sangre. Y es por eso tan importante ese trabajo de ir llevando la sangre de Jesús, porque es ir a volver a llevar vida, para que entonces todo el cuerpo místico readquiera su vitalidad, que es de vida divina. En la carta a los Efesios, en el capítulo 1, que es un himno bellísimo de San Pablo, a partir del versículo 7 dice, hablando de Jesús: en Él tenemos, por medio de su sangre, la redención, el perdón de los delitos, según la riqueza de su gracia, que ha prodigado sobre nosotros con toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad. A la sangre de Jesús le debemos la gracia de conocer el misterio de su voluntad, según el benévolo designio que Él se propuso de antemano. ¿Qué es un designio? Si yo digo, tengo el designio de, significa, ¿qué dijiste? El propósito, un designio incluye un propósito, pero es más, o sea, no es solo así como la intención, sí, yo creo que sí, si puedo voy. No, un designio es algo que se ha designado. Es un decreto y no es solo un decreto, es todavía más, o sea, eso se hace. De hecho, la palabra designio no proviene del lenguaje humano. La palabra designio fue usada en la Biblia. No se conocía el significado hasta que se dio. Entonces, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según el benévolo designio. ¿Qué es benévolo? Benévolo, querer el bien. Ben es bien, volo es de volere en italiano, aunque es de latín pues, pero de querer. Un designio que quiere el bien, del querer divino. Según el benévolo designio que Él se propuso de antemano. ¿De antemano es desde cuándo? Desde antes incluso de la creación. ¿Y cuál es ese benévolo designio que Dios se propuso en el misterio de su voluntad realizar? Y se propuso desde antes, no solo desde antes del pecado, desde antes de que existiera todo. Y se lo propuso para realizarlo en la plenitud de los tiempos. Hacer que todo tenga a Cristo por cabeza. O sea, que no quede otra cosa que Jesús y todos nosotros hechos una sola cosa en Él. Y en ese cuerpo, como decíamos hace rato, solo incluye un tipo de sangre, y es la sangre de Jesús, que nos da vida. ¿De qué tipo? Divina. Y dice aquí, hacer que todo tenga a Cristo por cabeza, lo que está en los cielos y lo que está en la tierra.
Imagínense formar un solo cuerpo, todo lo de la tierra y todo lo del cielo. De eso se trata. Lo dice la Eucaristía, que somos llamados a ser transformados en un solo cuerpo y en un solo espíritu. Sí, en las oraciones de la misa, para que vengamos a ser un solo cuerpo y un solo espíritu. Pero pasa. Pues nosotros nunca ponemos atención. Entonces, ese ser rociados con la sangre de Jesús, en el Antiguo Testamento, ¿de dónde salió eso de ser rociado con la sangre? De cuando iba a pasar el ángel exterminador en Egipto, y Dios les dijo: tomen la sangre del cordero, pónganla en la jamba, en los dinteles de la puerta, y donde esté esa sangre, el ángel no llevará la muerte. Y eso era una prefiguración profética de lo que pasaría con la sangre de Jesús, ya no de un animal, sino de un Dios hombre. Pero esa no es la más grande finalidad de la sangre de Jesús. Como decíamos al principio, cada que sucede algo, incluso un trueno, sangre de Cristo, favorécenos. Invocando la sangre de Cristo como ayuda, como auxilio, como protección, está muy bien. Pero esa no es la finalidad de la sangre de Jesús. La finalidad de la sangre es dar vida. Entonces, ese ser rociados con la sangre de Jesús, ese ser bañados con ella, es para que penetre dentro. Y en la Eucaristía vemos eso, bebemos la sangre, para que entre dentro y allí se haga vida. No comulgamos la sangre de Jesús solamente Señor, para que me protejas. Es para que me des tu vida divina. Fíjate, Ricky, que es bueno mencionar que no es la hemoglobina, no es el líquido rojo que en sí la sangre de Cristo físicamente no existe, no todos los hechos, sino todo lo que conlleva el significado. Pero como somos seres humanos materialistas, necesitamos de algo físico. Y lo vemos eso en el vino, pero es toda la sustancia, toda la esencia, el significado de la sangre. Porque mucha gente confunde que es lo físico, el líquido de la Sí. Dice Justino que al oír sangre de Jesús o de quien sea, pero en este caso de Jesús, inmediatamente pensamos solo en el líquido rojo, con sus células que está allá adentro. Y ciertamente no se trata solo de la sangre física, aunque también, porque la sangre física de Jesús ahorita está guardada allí. Recuerdan que en la Eucaristía está cuerpo, sangre, aun cuando no esté físicamente una gota de la especie del vino, también en la hostia está la sangre de Jesús. Está Jesús entero en las dos especies, en el pan o en el vino. Lo que es cuerpo, sangre, alma y divinidad de Jesús. Entonces la sangre física de Jesús también está en la tierra ahora, está en la Eucaristía, como está en el cielo también Jesús con toda su humanidad. Pero lo que dice es muy importante, es entender de que no se queda solo en el aspecto material de beber un líquido rojo, sino lo que decíamos desde el principio en el Levítico y en el Deuteronomio. La sangre es la vida, y no solo la vida biológica. Cuando decimos vida en el contexto de la divina voluntad, ¿qué recordamos? ¿Pero qué es la vida? A ver, ¿la vida de qué está formada? De actos. Nuestra voluntad produce actos.
Recuerden que la voluntad es como el motorcito del alma, que va produciendo un acto y otro y otro y otro. Actos distintos, actos físicos, actos mentales, actos espirituales, hechos todos con nuestra voluntad, marcados con nuestras cualidades de que somos temporales, que somos finitos. De modo que nuestra vida es el conjunto de todos esos actos a los que da movimiento y existencia nuestra voluntad. En la sangre de un Dios hay una vida divina. Este Dios es hombre, entonces es una vida divina y humana. En una vida divina, ¿qué hay? ¿Cuántos actos hay? Una infinitud que es solo uno. Pero me refiero a la vida divina, la de Dios mismo. Nosotros vemos un sinfín de actos, pero ese sinfín de actos son solo el efecto de un solo y eterno acto, hecho en su misma voluntad divina. Entonces, ¿qué contiene la sangre de Jesús? Toda la vida divina. San Pablo dijo, está en Colosenses, aunque no tengo aquí la cita, en él, en Jesús, reside corporalmente la plenitud de la divinidad, incluso corporalmente. O sea que en esa humanidad de Cristo se encierra y al mismo tiempo se difunde la plenitud del acto eterno de Dios. Y cuando Jesús derrama su sangre, significa que nos hace partícipes de ese acto divino. Y se trata de que nosotros al recibirla no solo seamos liberados de nuestros pecados y de la condena eterna, sino que seamos admitidos en la vida divina. No solo cuando lleguemos al cielo, sino en la tierra como en el cielo, que es la petición de Jesús. Entonces esa sangre de Jesús a veces la tenemos, no a veces, siempre, mal valorada, cual si fuera casi como un ungüento nada más. Una pomada que me pongo si algo me duele. De hecho, no sé si oíste hablar de un grupo que se dedicaba a adorar a la sangre de Cristo, pero también el fanatismo precisamente por esa situación. Sí, a veces tristemente muchos simplemente no le prestan atención a la sangre de Jesús. Y otros que sí le prestan atención, se la prestan mal, en un sentido fanatizado, literalmente usando la sangre de Jesús como una especie de amuleto. Mientras que, como estábamos diciendo, la sangre de Jesús es la vida de Jesús. La vida de Jesús no debe usarse como un ungüento, como una pomada, es una vida para vivirse. Jesús me da su sangre no nomás para que me quite el dolor de tal cosa o para que me aleje lejos a un demonio fastidioso. Jesús me está dando su vida, y si me da su vida, ¿qué me está diciendo? Vívela. Entonces, va siendo tiempo de que valoremos una sangre que en la Biblia se le llama preciosa. ¿Por qué se usa ese adjetivo de preciosa? Es el adjetivo más alto que el apóstol pudo encontrar para algo de valor infinito. Cuando hay una gema, una piedra, se dice que es preciosa porque tiene un valor infinito, una belleza inalcanzable. Por eso decimos sangre preciosa, porque tiene encerrado todo el valor de la divinidad. Y no solo lo tiene, sino que lo confiere.
a quien la recibe como vida, no a quien la usa como amuleto. Y espero se entienda, no con esto estoy diciendo que no hay que invocar la sangre de Jesús para protección. Claro, la necesitamos. Y como Jesús mismo dijo ahí, en su sangre está el remedio a todos nuestros males. Pero qué dolor para Jesús que solamente lo usemos como remedio y no como vida. No le devolvamos su lugar en nosotros, para Él vivir en nosotros. Como decíamos al principio, Dios no permitía en el Antiguo Testamento que el hombre bebiera ningún tipo de sangre, de ningún animal. Y la primera sangre que Dios permitió que se bebiera fue la de un Dios. Porque con eso le dice al hombre, tu vida, estás hecho para recibir no vida animal, sino vida divina. Eso es lo que Dios nos dice cuando Jesús dice, beban todos de mi sangre. De hecho, eso que leíste ahorita de las horas de la pasión nos da la herramienta para poder ahuecar los pensamientos, las palabras, las inteligencias con la sangre de Jesús. Es que si esa sangre encierra el acto divino, por tanto encierra todas las cualidades divinas, que es la potencia de Dios, su sabiduría, su amor inextinguible, todas las cualidades de Dios. Entonces, con esas cualidades, al rociar, al bañar, como hace Luisa que va llevando la sangre, pues va vaciando lo humano y poniendo lo divino, plenificando de tal modo la naturaleza humana, uniéndola en Jesús con la naturaleza divina. Vaya, en estos tiempos tan tristes, qué necesidad hay de eso. Sí. Hoy, por ejemplo, tú sabes, en Asia está por definirse ahorita una guerra, ¿verdad? Entonces, pues hace falta. Pues aquí nos la pasamos. En la tierra estaremos siempre en guerra. Y la guerra se acabará cuando termine la primer guerra, y la única. ¿Y sabes cuál es esa? La guerra entre la voluntad humana y la divina, que formó la cruz, cuando se cruzaron ambas voluntades en vez de estar fundidas. Entonces esta sangre de Jesús trae la paz. La Biblia habla de eso. No traje la cita. Sí, aquí está. Voy a leer este pasaje entero del libro de la carta a los Colosenses, en su capítulo 1, a partir del versículo 12, dice San Pablo: demos con alegría gracias al Padre, que los ha hecho aptos para participar en la herencia de los santos en la luz. Él nos libró del poder de las tinieblas y nos trasladó al reino del Hijo de su amor. ¿A cuál reino? El reino del Hijo de su amor, en quien tenemos la redención, el perdón de los pecados. Y luego es donde dice que Él es la imagen de Dios invisible, el primogénito de toda la creación, que en Él fueron creadas todas las cosas, los cielos, la tierra, lo visible, lo invisible, tronos, principados, dominaciones, potestades. Y dice, todo fue creado por Él, por medio suyo, y para Él. Él existe con anterioridad a todo, y todo tiene en Él su consistencia. Él es también la cabeza del cuerpo de la iglesia. Es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que sea el primero en todo. Pues Dios tuvo a bien hacer residir en Él, en la humanidad de Cristo,
Cuando San Pablo habla de Cristo se refiere a la humanidad, pero allí Dios tuvo a bien hacer residir en Él toda la plenitud. Y esa plenitud es la divinidad que lo encierra y lo abarca todo. Y reconciliar por Él, a través de Jesús, por Él y para Él, todas las cosas, pacificando mediante la sangre de su cruz. O sea, en esa sangre donde está unida la vida humana y la vida divina, porque la sangre de Jesús es humana y divina. Jesús es hijo de María y es hijo del Padre, es hombre y es Dios, y en su sangre está todo unido. Y es en esa unidad perfecta de lo humano con lo divino que se ha pacificado las relaciones entre el cielo y la tierra. Pacificando mediante la sangre de su cruz lo que hay en la tierra y en los cielos. ¿Recuerdan qué dice el catecismo que es la alianza? ¿Dónde escuchamos esa palabra, alianza? Si vamos a misa lo oímos todos los días. ¿En qué momento? En la consagración del vino, para que se convierta en la sangre. Esa alianza entre Dios y el hombre, que no es solo un ponerse de acuerdo. Alianza, según el Catecismo, en el 2829, significa nosotros, ustedes y yo, la humanidad, nosotros somos de Él, de Dios, y Él, Dios, es de nosotros, para nosotros. Eso es la alianza. Yo ser de Él y Él ser mío. Ahorita que acaba de pasar el mes del corazón de Jesús, que lamentablemente en la estupidez humana lo ha convertido en el mes del orgullo de la vergüenza, se usa como símbolo, ¿qué cosa? Para el orgullo gay. Se usa como símbolo el arco iris, que en realidad es símbolo ¿de qué? De la alianza entre Dios y el hombre. Allá era una primera alianza en la creación, pero la alianza nueva, aquella primera alianza era Dios cuida del hombre y el hombre honra a Dios. Pero luego se hizo una nueva alianza. La hizo Jesús. ¿Y con qué se selló esa alianza? Con su sangre. La Biblia lo dice. Es que ya ven que los evangelistas a veces dan versiones con palabras, una más, una menos. Y en una de las versiones donde habla de la consagración, la consagración del vino, este es el cáliz de la alianza que se sella con mi sangre. Es que en la liturgia, pues lo que hicieron fue tomar los elementos más importantes de las diferentes versiones que escribieron los apóstoles y evangelistas, y entonces ahí tenemos como un resumen. Pero en una de esas versiones dice esto: este es el cáliz de la sangre de la alianza, no, este es el cáliz de la alianza que se sella en mi sangre.
La alianza, ¿qué dijimos que era según el catecismo? Nosotros somos de Él y Él es de nosotros. La primera alianza era, Dios nos cuida, nosotros lo adoramos. La nueva alianza, la eterna, es nueva y es eterna, es para siempre. Sí, y la nueva, que es eterna, consiste no solo en que Dios me cuida y si me porto bien me da el cielo. Consiste en yo me doy a Él entero, soy de Él y Él es mío. Pues esa alianza, ¿qué es lo que la sella? La sangre de Jesús. Esa alianza incluye la perfecta unión de nuestra voluntad con la divina voluntad. De hecho, la plenitud de esa alianza, la plenitud en nosotros, la realización de esa alianza en nosotros es el vivir en la divina voluntad. Así que el don de la divina voluntad en la criatura está sellado con la sangre de Jesús. Fíjate que dices algo muy importante porque antes se entendía que se hacía alianza con Dios porque Dios estaba enojado con nosotros, ¿verdad? Pues Dios quiere hacer un pacto con los hombres. Pero lo que acabas de decir ahorita, Dios es amor, amor es darse. Dios siempre es amor. Entonces, esa confusión desaparece. Sí, en el Antiguo Testamento se entendía la alianza así, como que, hablando materialmente, hay dos pueblos, están en guerra. ¿Cuándo se acababa la guerra? Cuando se hacía un pacto, una alianza. Yo me porto bien, tú también te portas bien, tú pones esto, yo pongo esto, y ya, convivimos en paz, tranquilos. Entonces, en el Antiguo Testamento era muy común ver a Dios enojado por las transgresiones del pueblo, y entonces se hacían sacrificios para renovar ese pacto que Dios hizo desde Noé, que luego actualizó con Abraham y luego con Moisés. Pero la finalidad de la alianza no es solo que Dios no esté enojado. Y vaya que ahora tiene todavía más motivos para estar enojado. Pero la finalidad de su alianza es lo que dice el catecismo, que nosotros seamos ya de Él y Él, que es Dios, sea nuestro. Pues, a ver cuándo dejamos que esa alianza se cumpla en nosotros, viviendo en la divina voluntad. Sí, es la alianza nueva y eterna, no pasará y debe ser cumplida. Por ahora solo está perfectamente cumplida en Jesús y en su Madre. Pero debe cumplirse en nosotros. Así que cuando invoquemos a la sangre de Jesús, sangre poderosa de Jesús, favorécenos. Pensemos, sangre de Jesús, sella la unión en este momento, la unión de mi voluntad con tu voluntad divina. Sella la donación que yo hago de ti, de mí a ti, y que tú haces de ti a mí. Esa alianza es de ambas partes. Dios hacia el hombre y el hombre hacia Dios. Y como Jesús es hombre y Dios, Él la pudo hacer por ambas partes. Pero esa alianza quiere incluirnos a todos. Y si yo no pongo mi voluntad, no hago mía esa alianza. Sí, sin la iglesia pues simplemente no tenemos nada. Y es triste cuando alguien cree que puede vivir en la divina voluntad sin la iglesia. La iglesia es el cuerpo de Jesús. Si no estás en el cuerpo de Jesús, olvídate de que tienes el don de la divina voluntad.
El don de la divina voluntad no está encima de la iglesia, sino dentro, dentro, como la plenitud de la vida de la iglesia. Entonces, para quienes llegaron después, al principio dijimos por qué julio es el mes de la sangre de Jesús. Tiene toda una historia, ahí luego lo escuchan. Entonces, pues bueno, en la sangre de Jesús está todo. Hagamos nuestro ese todo, valoremos esa sangre que contiene el valor de todo y hagámosla nuestra. Jesús, tu sangre circula en mis venas ahora y me traiga y forme tu vida en mí ahorita. No quiero usar tu sangre solo como un ungüento de remedios, sino quiero recibir la vida tuya que contiene en el don de tu querer. Jesús le dictó a Santa Faustina, que es como la precursora del don de la divina voluntad, le dictó esa oración que se reza en medio de cada decena del Rosario de la Divina Misericordia. ¿Qué dice? Padre eterno, yo te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo en propiciación de nuestros pecados y los del mundo entero. Pero, como siempre, palabras que decimos al viento y que Dios oye y ve que nosotros no tenemos ni idea de lo que estamos diciendo. Si yo llego y te digo, Maggie, ahí están las dos juntas, yo te ofrezco $1,000. No es tanto, pues, tampoco es tan poquito, pero yo te ofrezco eso. ¿Tú qué debes entender? Que si yo te los estoy ofreciendo es porque... Sí, porque te los pienso dar, pero porque yo los tengo. Si yo nomás tengo 50 centavos de peso y llego a ofrecerte $1,000, pues yo no puedo ofrecer lo que no tengo, ¿verdad? No puedo ofrecer. Es más, imagínate que diga, pues yo no los tengo, pero fulanito sí, te los ofrezco. ¿Y tú por qué andas ofreciendo lo que no es tuyo, verdad? Decimos. Pues Dios inspiró esto, que tengamos el atrevimiento de decir al Padre, yo te ofrezco. ¿Y qué es lo que le ofrecemos? Mis buenas obras, mis oraciones. No. Con esto Dios nos está diciendo qué es lo que espera. Y esto lo digo porque si nos parece mucho lo que Jesús le dice a Luisa, pues bueno, entendamos lo que Jesús le dijo a Santa Faustina. Padre eterno, yo te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad. Si Dios inspiró que le dijéramos eso a Dios, que yo le ofrezco, ¿qué debo entender? Que es mío, que Él me lo ha dado. No es mío porque yo lo haya comprado, porque yo lo haya obtenido. No tengo nada con qué obtener eso. Si tengo eso,
como mío, en mi poder, al grado de poder ofrecerlo, es obviamente solo porque Él me lo da. Y tan me lo da que me lo dice, ofrécelo como tuyo. Sí, es que en el libro del cielo Jesús habla mucho le dice a Luisa y en Luisa a todos nosotros, cree que mis cosas son tuyas y como tuyas, úsalas, dalas, muévelas, multiplícalas. Como aquello de los denarios, el dueño espera que se multipliquen, no que le regresen solo lo mismo, sino que se multipliquen. En las parábolas de los talentos. Bueno, sí, viene nuestra mentalidad humana que dice, ay, tú no. Pero es que esa oración que Dios ha permitido que ahora esté presente en todos los rincones del mundo, es para que entendiéramos lo que Dios espera de nosotros y lo que nos ha dado. El cuerpo, la sangre, el alma de Jesús y su divinidad. Aquí va a haber misa de 12 ahorita. Fíjate qué importante es el conocimiento, ¿no? Porque cuántas cosas no se hacen por ignorancia o cuántas cosas no se dejan de hacer. Sí, es necesario conocer y comprender. Para terminar, en esa tercera hora de agonía en Getsemaní, en ese primer diluvio de la sangre de Jesús, que Luisa, entendiendo muy bien eso que Jesús le enseñó a Santa Faustina, hace suya la sangre de Jesús junto con la Virgen María y va y la lleva por todos los rincones de la tierra. Eso que debemos hacer continuamente en todos nuestros actos. Y se la lleva pues a los moribundos, a los enfermos, a los pecadores, a los herejes, para que los efectos salvadores de la sangre los conviertan. Pero es muy llamativo como Luisa le dice a la Virgen, pues ahora vamos al cielo espiritualmente y también allá llevemos la sangre de Jesús. Y puestas a la puerta, Luisa, para que vean a qué grado le había creído a Jesús, de que todo lo de Él es de ella. Luisa creía y vivía esa nueva alianza. Le dice a la Virgen, permíteme, oh mamá, que también a ti te dé la sangre de Jesús. O sea, Luisa, suena un atrevimiento. Madre, permíteme que yo te dé la sangre de tu hijo. ¿Por qué Luisa se atreve a decir semejante cosa? Decirle a la madre del Hijo de Dios, permíteme que yo te dé la sangre de Jesús. Porque Luisa cree que Jesús se ha entregado a ella, que Jesús es de ella. Porque Luisa ha hecho vida la comunión continua de la sangre de Jesús. De modo que tiene en su poder la sangre de Jesús como su sangre propia, que no solo está dentro de ella, sino que circula dándole vida. Y como la tiene como propia, le dice, madre, permíteme que te la dé. Permíteme, oh mamá, que también a ti te dé esta sangre para tu mayor gloria. Porque la sangre de Jesús encierra gloria siempre creciente e infinita, porque encierra el acto eterno de Dios. Permíteme, mamá, que te dé esto. Tú ya lo posees, sí, pero ahora a través de mí Jesús mismo te lo quiere dar. Renovar esa donación. Esta sangre, es Luisa diciéndole a la Virgen, te inunde de nueva luz y de nuevos contentos. La Virgen no necesita ya ningún remedio. No. Pero sí te dé nueva luz y nuevos contentos, madre. Y haz que esta luz descienda a beneficio de todas las criaturas. O sea, esa luz que nadie más podría obtener, porque si tú pones agua en tierra fértil, fecunda y produce fruto,
Pero si tú pones agua en piedras, pues no produce. Recuerda la parábola del sembrador. La semilla producirá su fruto de acuerdo a la disposición de la tierra. Pues ¿en dónde es donde la sangre de Jesús produce la plenitud de su fruto? En la tierra, que es un Edén del alma de María. Entonces, Madre, permíteme hacer como un nuevo baño de sangre de Jesús en la tierra preciosa de tu humanidad, de tu alma, para que ahí produzca los frutos que nosotros no podemos alcanzar. Y esos frutos que tú no necesitas, dánoslos a nosotros. Que esta luz descienda, esta luz que a ti te va a dar, porque en ti la puede derramar, por medio tuyo descienda en beneficio de todas las criaturas, para dar a todas gracias de salvación. Pero ahora debemos incluir, para dar a todas el don de la divina voluntad. Y bueno, terminemos. Después de que Luisa le dice, déjame darte a ti la sangre de Jesús, le dice esto que sigue, y hagámoslo como una oración de nosotros. Mamá mía, es Luisa hablando, pero hagámoslo nuestro. Mamá mía, dame también a mí esta sangre. Tú sabes cuánto la necesito. Con tus mismas manos maternas, retoca todo mi ser con esta sangre. Y retocándome, purifica mis manchas. Sana mis llagas. Enriquece mi pobreza. Haz que esta sangre circule en mis venas y me dé toda la vida de Jesús. Descienda en mi corazón y me lo transforme en el corazón mismo de Jesús. Me embellezca tanto que Jesús puede encontrar todos sus contentos en mí. Fiat. Siempre he querido aprenderme esas palabras y no lo he hecho todavía. Porque en ellas lo que se pide es el don de la divina voluntad. Pues en este mes que la Iglesia reconoce como el mes de la preciosa sangre, valoremos la sangre de Jesús, dejémosla producir su fruto divino en nuestras almas y en el mundo entero. Es la séptima hora del libro de la Pasión, que sería la tercera hora de agonía en el huerto de Getsemaní. En el último momento. Sí, las 3 horas de agonía en Getsemaní son para auxilio de la agonía, o sea, de todo el periodo que la persona dura en agonía. Y las 3 horas sobre la cruz, esas 3 horas son para la ayuda del último instante, del instante en el que el alma sale del cuerpo. Si lo que nos falta no es ayuda, es tomarla. Y para tomarla hay que creerla. Como siempre, que se haga según has creído. Va siendo tiempo de que creamos lo que leemos. Bueno, pues nos vemos dentro de 8 días si Dios lo permite. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo.
En la sangre de Jesús quede sellada la unión de nuestra voluntad con la de Dios, para que se haga su voluntad en la tierra como en el cielo. Venga la paz divina a todos los corazones, todo sea transformado según como era en el principio, y Jesús pueda vivir en todas las almas, para gloria de la eterna Trinidad y para alegría de la Madre de Dios. En la voluntad de Dios,